Muy buenos días, estamos otra vez para continuar con tablas en Word. Un trabajo muy importante, muy apasionante. Nosotros tenemos dos tipos de tablas o dos estilos de tablas, que son las tablas regulares y las tablas irregulares. ¿Qué son las tablas regulares? Como su palabra lo dice, lo que guarda una regularidad en el formato. Es decir, dos columnas, dos filas. En este caso va a tener siempre va a tener 5 columnas. Si le vamos agregando fila, pero siempre va a respetar ese formato. Lo mismo que si tenemos dos columnas que son más angostas y una más ancha, por más que le sigamos agregando fila, siempre guardará ese formato. Esas son las tablas regulares. Ahora, las tablas irregulares son todas aquellas que no guardan precisamente una regularidad en su formato. Es decir, que nosotros podemos agarrar y tener diferentes formas en las celdas y en las columnas, distintas medidas que formen parte de una misma tabla. Entonces, regulares, la que guardan una misma forma, irregulares, la que pueden tener diferentes formas en las columnas y en las celdas, y que forman parte de una misma tabla. Por ejemplo, acá tenemos una tabla regular. Esta tabla regular, fíjense que por más que le agreguemos hacia abajo, le agreguemos filas, siempre va a tener la misma cantidad de columnas, y tiene la misma cantidad de columnas. Esto no es otra cosa, por ejemplo, que una lista de precios. Ve que tiene un código, una discriminación y un precio unitario. Otro modelo puede ser una tabla que nosotros armemos con el listado de una dieta. Nosotros vamos a seguir un régimen de comidas de lunes a viernes, y bueno, de esta manera tenemos lo anotado tanto el primer plato, el segundo plato y el postre durante los 5 días de la semana. Tanto el primer caso, que es la lista de precios, que es la lista de comidas de nuestro régimen semanal, son tablas regulares. Guardan una forma regular de la información y del formato. Ahora las tablas irregulares, como pueden ver, si ustedes se fijan acá tenemos, por ejemplo, que el encabezado es una única columna, mientras que el cuerpo de la información es por ejemplo, 5 columnas. Esto es una tabla irregular. También podemos tener como ejemplo, por ejemplo, esta subdivisión de computadoras, que fíjense que tenemos como encabezado una fila que es una sola columna. En el primer apartado tenemos una columna que es una sola fila. En la segunda tenemos una columna que está dividida en 3 divisiones. Luego, una columna que está dividida en 7 divisiones. Y luego, una columna que está dividida en 9 divisiones. Es decir, que no guarda una regularidad, es decir, en su forma. Está adaptada y cambia a lo que se necesita. Por ejemplo, en este ejemplo precisamente, el primero, que es el apartado software dentro de computadora, a su vez se divide en 3, que es software de bases, de aplicación y de programación.
El software de base, que son los sistemas operativos, a su vez lo dividimos en tres: el Linux, el Mac OS, o sea, sistema operativo, y Windows. Los sistemas de aplicación se dividen en procesadores de texto, planillas de cálculo y presentadores. Los procesadores de texto como Word o Docs Google, las planillas de cálculos como Excel o como hoja de cálculo de Google, y los presentadores como PowerPoint o Prezi, por ejemplo. Los software de programación, fíjese que se divide a su vez el lenguaje en bloques y en estructura. En el lenguaje tenemos, por ejemplo, a Java o a Python, mientras que en bloque tenemos a Scratch o App Inventor, mientras que en estructura lo tenemos HTML. Fíjense que de esta manera nosotros estamos trabajando con tablas que nos permiten adaptarnos a nuestras necesidades. A esto también podemos agarrar y podemos darle el formato como lo veníamos haciendo anteriormente. En este ejemplo tenemos una boleta de compra y venta, es decir, una factura, donde tenemos un número de cliente que nos identifica su apellido, su nombre, su situación ante el IVA y la letra que corresponde a la facturación. Dentro del cuerpo de la factura tenemos los códigos, la cantidad que ha comprado, el producto que ha comprado y los precios unitarios, porque tenemos un total. Podemos hacer que Word nos calcule automáticamente, por ejemplo, este tipo de totales. ¿Cómo? Nos ponemos en la celda que le corresponde, nos vamos a presentación, a fórmula. Si nosotros vemos en fórmula, quitamos esto y escribimos como en cualquier celda de cálculo. Por ejemplo, nosotros vamos a tener que calcular las celdas en las columnas si fueran letras y las filas número. Por lo tanto, la columna A, la columna B y la fila sería la 1, la 2, la 3, la 4, la 5 y la 6. A, B, C y D. Entonces, ponemos igual B8, que es la celda que está la cantidad, por que es el asterisco, y D8, que es la celda que está el precio. Agarramos y le ponemos que el formato de número sea en formato peso, le damos a aceptar y automáticamente nos calculó el precio. Volvemos a repetir lo mismo, pero esta vez dijimos que era B9 por D9, colocamos el formato peso, nos calculó, repetimos de 10 por B10, ve que nos multiplicó igual. Anteriormente habíamos puesto la cantidad por el precio, en este caso le pusimos precio por cantidad. Vamos a la última de las ventas y le ponemos B11 por D11, le ponemos que me guarde como peso, aceptamos y está. En esta nos olvidamos de ponerle sobrepeso, entonces los ponemos, fórmula, le ponemos que sea con formato peso y nos ponen como... Fíjese que esta que está aquí no está alineado, por lo tanto me voy
a este mismo y lo ponemos que nos centre la información. Y toda la información va a estar centrada. Ahora, el subtotal sería la suma de todos estos totales. ¿Cómo hago? Me voy a presentación, a fórmula, y ya automática me da por supuesto que yo quiero sumar todo lo que está arriba. ABOB significa que me sume todo lo que está arriba. Y entonces me está sumando todo esta parte. Ahora, si yo lo selecciono, voy a inicio, le pongo 14, por ejemplo, quiero que esté en rojo el precio y en negrita, automáticamente le doy ese formato. ¿Cómo hago para que me calcule el IVA? Me posesiono, voy a la fórmula, saco y le digo que, fíjense que esto era A, B, C, D, E. Acá era 11, acá era 12. Entonces le digo que E12 por 0,21. Le digo que me dé un formato peso y me calcula el 21% del subtotal. Ahora el total a pagar, me voy a fórmula y simplemente le decimos que me sume E12, que era donde teníamos el subtotal, más E13, donde tengo el IVA. Y automáticamente me lo sumó. A este también le doy un formato un poquito más grande, en rojo, y ahí tenemos calculado dentro de una factura lo que es las fórmulas dentro de las tablas en Word. Esto es todo, espero que les haya gustado y nos vemos en un próximo video. Muchísimas gracias.